Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Aquí comienza TOAS, nuestra historia. El programa de concertación TOAS, Conflicto del Atlántico Sur. Con toda la realidad de los veteranos de guerra del conflicto Atlántico Sur no plenamente reconocidos. Con ustedes sus conductores, José Vega, José Galarza, Eric Johnson y Alejandro Jorge Martínez. Adelante, compañeros. Hola, país. Hola, Concertación TOAS. Esta es otra nueva edición de TOAS, nuestra historia. Capítulo 286 de este programa que, como bien dice en la presentación, habla de toda la actualidad, de todas las gestiones que se están realizando y se realizan y se realizarán hasta obtener el reconocimiento pleno a los veteranos de guerra que tuvieron órdenes de operaciones en el litoral marítimo patagónico, tanto de la Fuerza Aérea como de la Armada Argentina, como del Ejército Argentino. Por estos días estamos transitando días que todos tenemos un recuerdo, que nos toca bien de cerca, y hoy estamos en el día 12 de junio. Puntualmente, creo que para todos los patricios que fuimos desplegados, todos sabemos, y creo que también muchos de los combatientes que estuvieron desplegados en el teatro de operaciones lo conocen, que en el día 12 de junio cae operando una MAC 300 metros delante de la compañía B del Regimiento de Infantería 7 en Monte London, Claudio Bastida, el único muerto en combate del Regimiento de Infantería 1 Patricios en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Y Claudio Bastida era uno de los nuestros en el sentido de que era un soldado que hasta el 8 de junio cumplió órdenes de operaciones en el litoral marítimo patagónico. Y muchas de las fotos que el regimiento, con el cual el regimiento honra a este héroe de la patria, son muchas de las que Claudio pudo tomarse en algunos momentos estando en operaciones en el litoral, ¿no? Entonces creo que eso también es un punto que a veces cuando nosotros decimos que la historia hay que contarla completa, es algo que este regimiento histórico, como es el Regimiento de Infantería 1 Patricios, unidad emblema de la Infantería Argentina, unidad histórica en la cual se basa todo el ejército argentino cuando se constituye, está toda mal contada, es decir, está contada por pedazos, y eso lo que ocasiona es que no se cuente toda la importancia que tuvo todo el despliegue del litoral marítimo patagónico. Con respecto a esto y también con las cosas que van pasando, hay algo que es muy emotivo para todos los que operaron en el aeropuerto, porque por esta fecha, entre el 12 y el 13, como ya será el día sábado el 14, están todas las últimas operaciones logísticas, como también de combate, pero vamos a referirnos hoy a las operaciones logísticas. La historia del último Hércules creo que es muy sentido para todos, porque muchos de los combatientes que formaron parte del litoral marítimo patagónico cumplieron órdenes logísticas, importantes órdenes logísticas que cumplían todos los roles, desde la parte sanitaria, de la parte municiones, y bueno, vamos a escuchar hoy atentamente la importancia que tuvo ese último Hércules. Y también el contexto
de lo que es la caída de la Plaza Porto Argentino el 14 de junio y también hacer mención a lo que esperaban los británicos como para de su lado cesar el fuego, es decir, que era la suspensión de los ataques por parte de la aviación argentina. Así que todo ese contexto nos involucra y es lo que vamos a estar tratando en el programa y recordando. Así que los invitamos a que nos acompañen con los mensajes y si ustedes así lo disponen, recordando hechos de estos días que sucedieron hace 43 años atrás. También otro tema que vamos a estar tocando este 14 de junio, hacemos un día TOAS, así que es importante, vamos a estar hablando del tema, vamos a volver a repetir, no con un concepto de repetir así nomás, sino para que se entienda bien por qué es importante estar trabajando en la visualización y en el apoyo de la ciudadanía. Así que el sábado parece que en algunos lugares del país hay mal tiempo, pero igualmente vamos a salir a la calle, vamos a salir a los lugares públicos para seguir sumando adhesión como gracias al trabajo de todos los que pusieron garra, lo tenemos en este momento, ¿no? Que tenemos el respeto de toda la ciudadanía. Para seguir con la continuidad del programa, vamos con Alberto Noal. ¿Cómo te va, Alberto? Hola Alejandro, muy buenas tardes, muy buenas noches. Programa 286, correspondiente a este 12 de junio. Y lamentablemente hoy es un día, una semana triste fue porque se nos fueron dos camaradas sin su debido reconocimiento. Se falleció Juan Carlos Alderete, un hermano fueguino que participó de aquella operación Rosario, que estuvo en Malvinas, que después fue destacado nuevamente en Tierra del Fuego, en su ciudad de Río Grande, y que por estas cuestiones de la política nunca lo reconocieron o nunca le restituyeron el reconocimiento. Y también a Walter Grossen, que perteneciera a la compañía de ingenieros 11, así que a ellos dos nuestros respetos, nuestro reconocimiento, honor y gloria para ellos, camaradas que se nos han ido en esta semana. Tenemos que saludar también honor y gloria entonces para ellos también, y vamos a saludar algunas de las 109 emisoras que junto a Radio 4 de Junio, la cadena imperial de emisoras, y radiotoas.com.ar, semana a semana nos acompañan y retransmiten toda nuestra historia. FM 99.5 Universo de Bowen Mendoza, FM 101.9 del Valle, Calingasta San Juan, FM 105.7 Estación Sonda de Sonda San Juan, FM 94.3 Horizonte de Formosa Capital, FM 87.9 Ecodelta de Tigre Buenos Aires, FM 91.7 Cosmos Aymogasta La Rioja, FM 89.3 Argentina de Resistencia Chaco, FM 90.7 de Sonido 1 de Mar del Plata, Buenos Aires, FM 103.7 del Sur, Verónica, Punta Indios, Buenos Aires, y FM 103.7 Los Alisos, Barrio del Pozo, Santa Fe. Estas emisoras nos ayudan a difundir la otra parte de la historia para que la verdad completa salga a la luz
porque no todo pasó en Malvinas. Y ya que estamos saludamos a Eric Johnson, que está desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires compartiendo esta mesa virtual de trabajo. Hola Alberto, buenas noches, hola Alejandro, buenas noches a toda nuestra historia. Acá un gran saludo desde Buenos Aires a todos y un gran saludo a nuestro querido amigo, camarada, profesor Galarza, que se encuentra en reposo, así que le deseamos un rápido alivio y que el próximo programa lo podamos tener con nosotros. Mensajes al 11 58 04 16 50, repito, 11 58 04 16 50, y síganos en las redes @concertatoas. Alberto. Sí, si quieren, podemos aprovechar e ir ya nomás, si Juancito así lo dispone, al Notitoas como para ir avanzando en la información. Este es el Notitoas correspondiente a este programa 286 de Toda Nuestra Historia. Todas Solidario en Acción. El pasado sábado, Alejandra Flores y Orlando Mercado, responsables del área solidaria de Asociación Civil, junto a otros integrantes de Concertación Todas, se hicieron presentes en el merendero Nuevo Comienzo La Cian de Montechingolo para entregar ropa de abrigo, zapatillas, pañales y frazadas, extendiendo la mano solidaria de los veteranos hacia quienes más lo precisan. Día de la reafirmación. El pasado 10 de junio, al conmemorarse el Día de la Reafirmación de la Soberana de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, el sector antártico y las islas del Atlántico Sur, dado que fue en esa fecha del año 1829 que el gobierno de Buenos Aires dispuso designar a un gobernador militar y político que condujera los destinos de las Islas Malvinas y las adyacencias al Cabo de Hornos, recayendo la designación en el comerciante Luis Bernet. Durante esa jornada se realizaron tareas de divulgación y visibilización del reclamo de restitución de la veteranía plena de los soldados Toas. Feria del Libro en Puerto Madryn. Concertación Toas de Chubut participará de la Feria de Libros a desarrollarse en la Escuela 703 de Puerto Madryn, instalando en el lugar una mesa de divulgación y de recepción de firmas de apoyo al proyecto 0373 de 2025. Por último, 1000 litros de sangre Toas en Mar del Plata. Bajo el lema "Cuando donás sangre, regalás otra sonrisa", los veteranos Toas de Mar del Plata realizarán una nueva jornada de donación de sangre en el marco de la campaña 1000 litros de sangre Toas. La campaña se desarrollará el martes 17 de 8 a 12:30 en Estado de Israel 3698 de Mar del Plata, en el Centro Regional de Hemoterapia. Hasta aquí Todas, el Notitoas de Toda Nuestra Historia. Bueno, la verdad que, escuchábamos todas las actividades, ¿no?, que se van desarrollando en esta unión de trabajo que es la Concertación Todas, que es la asociación civil, y creo que, y los invito a los cocos, la visión que tiene de lo que es un día Todas, en el sentido de lo que la opinión personal que cada uno tuvo en ocasión de haber vivido una situación. Vos, Alberto, en la oportunidad de haber tenido la posibilidad de hacer en Tierra del Fuego y hablar con los fueguinos de nuestra situación, y también en el Gran Buenos Aires, como lo estás haciendo por estos días. Y Eric, vos en la situación de llevar a cabo organizativamente varias mesas en la ciudad de Buenos Aires a la vez y ver si
las diferentes respuestas que tenían por los diferentes barrios donde fueron transitando en la ciudad de Buenos Aires las mesas de firmas. En esta situación y en esta ocasión creo que la idea, y es lo que hablamos ayer en la reunión que tuvimos de manera virtual todos los que trabajamos activamente en esta organización, de generar un concepto en este próximo Día TOAS que vaya profundamente a pedir la colaboración para que ya con la edad que estamos teniendo los veteranos y la situación de salud que ya estamos viviendo, que nos ayuden a acelerar los tiempos. Creo que eso ya, la etapa de conocimiento de que nuestra situación fue importante y debe ser reconocida en igualdad. Lo que también tendríamos que trabajar en estos días todas es ayudarnos a que se aceleren los tiempos y que esta situación se revierta y no sean más esto como nos pasa en el día de hoy, que anunciamos 2 en la semana que se nos van, que se vayan veteranos de guerra sin el reconocimiento pleno. Creo que eso es lo que más nos afecta a todos cuando tenemos una noticia de los veteranos, de los camaradas. Así que abro el juego, Alberto y Eric, lo que quieran opinar de esto que estamos hablando. Sí, Alejandro, bueno, yo creo que, bueno, yo comencé a hacer mesas y a montar mesas junto con mi amigo, mi hermano, mi camarada Juan Carlos Alderete, quien partiera el pasado 9. Y vos fíjate que lo que es las cuestiones, ¿no? Lo que es la historia. Juan Carlos falleció el 9 y se produjo el sepelio el 10, el día de la reafirmación de los derechos soberanos. Y con él comenzamos allá muy tímidamente porque todavía costaba hablar, ¿sí? Yo siempre dije, yo empecé a hablar del tema en 2017, pude empezar a hablar. Y en 2018 empezamos con las mesas y empezamos a poder nutrirnos y a poder compartir y a poder fortalecernos, apoyándonos unos con otros. Para eso fue muy fuerte también la participación en concertación, en esa primera concertación que empezábamos a ver desde la lejanía, porque yo estaba viviendo allá en Tierra del Fuego, y comenzamos lentamente a poder hablar, a poder enfrentarnos también a los que integraban el Centro de Veteranos de Guerra, tanto de Río Grande como de Ushuaia, que muchos de ellos creían tener la potestad de la verdad absoluta y revelada, y no poder hablar de otra cosa que no fuera Malvinas y mezclar todo y ser Rambos y ser, si hubiesen sido tan Rambos no hubiese pasado lo que pasó. Pero bueno, yo en un momento me tuve que enfrentar a uno que con total de 34 días bajo fuego, y yo ya tomando coraje le dije, estabas durmiendo debajo de una cocina económica, porque no hubo 74 días bajo fuego, mucho menos en Malvinas, y menos donde estaba él, que estaba embarcado en un buque que estaba anclado en un puerto, en el puerto de Río Gallegos. Pero bueno, digo, nosotros, gracias a Dios, gracias a estas mesas, pudimos retomar contacto con los vecinos de la Patagonia y empezamos a recibir nuevamente el respeto de la gente, de los viejos pobladores de la Patagonia,
de aquellos que habían sido los angelitos de la guarda de más de uno de nosotros, que nos habían abierto las puertas de sus casas, que nos habían invitado café, un mate caliente, nos habían dado un chocolate o algo cuando pasábamos en las noches de frío vigilando y controlando los pueblos, los puertos, las playas. Y también acá en Buenos Aires poder contar nuestra historia, no solamente a los que habían visto la guerra por los medios, por televisión o a través de las revistas o de los medios gráficos, sino a los pibes más jóvenes que no tienen idea, que no tenían idea de cómo había sido el conflicto bélico del Atlántico Sur, y poder contarle y poder mostrarles documentación, también fue sanando nuestra alma, nuestros corazones, y poniendo un poco más de claridad, o mejor dicho, poniendo claridad sobre una historia que había estado oculta, que había sido oscura, que era la parte de la historia completa, ¿no? La historia del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que incluía el Teatro de Operaciones Malvinas, que duró muy poquito, duró apenas 7 días, o 5 días, y que todo lo demás fue subsumido al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y después a los que estuvimos cumpliendo funciones importantísimas de este lado del Atlántico, nos escondieron y nos ningunearon de una forma horrible. Y la respuesta de estos pibes que no conocían la historia fue empezar a ser multiplicadores también. Así que eso es muy importante, invitarnos a las escuelas, invitarnos a las universidades, y todo esto se empezó a dar por las mesas de firmas y las mesas de divulgación que hicimos y que llevamos haciendo ya, qué sé yo, como 5 años, y que cada vez son más y que cada vez es más importante, y seguimos juntando firmas, que ya superamos las 600.000. Y bueno, para mí es edificante, eh, es sanador y es muy importante porque seguimos haciendo patria y haciendo historia. Es así, Alberto. Eric. Gracias, me quedo con tu última palabra, Alberto, que las mesas de firmas están justamente para romper el relato y mostrar nuestra historia. Para eso están las mesas de firmas. Y no es necesario presentar un libro de guerra con sentido común, que la gente lo entiende perfectamente. Y he presenciado situaciones que gente que ha venido así en una situación agresiva, y la misma gente que está firmando sale a increparlos y a defendernos. O sea, y esto es un trabajo de capas, ¿no? Que la gente se va convenciendo despacito. Lamentablemente son muchos años de relatos tendenciosos y que cuesta revertirlo, ¿no? Y la mesa de firmas sirve para eso, para tomar contacto con la gente, que ellos mismos se solidaricen con nosotros a través de su firma, una palabra de aliento, así como nos ha pasado más de una vez a cualquiera que ha participado de una mesa, y obviamente hacer contactos políticos, ¿no? Se han acercado asesores a interesarse por lo nuestro. Esto a veces es más fácil que pase en los lugares chicos, y que nos apoyen. Así que es nuestro punto de encuentro con la sociedad. Es una experiencia increíble que vale la pena que los que no la hicieron la experimenten, y los que lo hemos hecho mucho tiempo es casi un sacerdocio, ¿no? Uno va y evangeliza y cuenta y se encuentra a veces cada vez menos con estos personajes que ha contado Alberto. Así que nada, es nuestro granito de arena para poder difundir, para poder mostrarnos en las redes el trabajo ordenado,
consensuado que se hace en todo el país y acercarnos un poco más a nuestra veteranía. Así que excelente, excelente para aquellos que no lo han hecho, y los que no lo han hecho, contáctense con algún camarada que está en una mesa y que despacito van a empezar a interiorizarse. Hay mucho material fácil de manejar para que puedan interactuar con la gente, y bueno, hay que animarse y con mucho orgullo de decir que somos veteranos de guerra. Alejandro. Sí, Eric, bueno, coincido con ustedes dos y las vivencias creo que es lo importante y es lo que uno va cargando pilas con las ideas y los pensamientos y las opiniones de los otros, y eso creo que también es lo importante de trabajar en equipo. Y antes de pasar a otro tema del programa, creo yo que esto también es lo que a veces algunos nuestros, pero no algunos nuestros que estén trabajando coordinadamente, si algunos de esos francotiradores de teclado que pululan por Facebook, que tienen una opinión o se piensan que todavía tenemos 20 años y proponen cosas que ya con la edad que tenemos mucho para hacer, pero no justamente lo que ellos proponen. Creo que podemos usar tranquilamente el 100% de nuestro cerebro como para lograr objetivos, y ya el físico no es el que teníamos cuando estábamos en 1982 en el Teatro de Operaciones. Y algunos creo que se piensan que todavía pueden contar con esa gente y proponen cosas que en esta situación y en este contexto son quimeras. Hay mucho, por eso creo yo que hay un entendimiento de todos los que están compenetrados en esta asociación, en esta concertación, de saber que se va por el camino correcto, porque y cada día hay más consenso de los que trabajan en el equipo y de los que miran de afuera. A lo mejor algunos a regañadientes todavía se quedan con ideas que se practicaron y no dieron resultados, pero la realidad es que acá, si nosotros eh, ese ciudadano que no conoce, ese ciudadano joven, le explicamos, le llevamos la verdad, nuestra verdad, a, a, a su, a llevarlo a su opinión, lo que podemos lograr es que él sea un aliado nuestro, y pueden sobrar cantidad de gente en un listado diciendo que no conocían del tema y en este momento trabajan codo a codo con nosotros de todo aspecto, es decir, de todo aspecto de la sociedad. Así que ese es un capital que tenemos y es el gran capital que nos posiciona como para poder ante las autoridades solucionar este problema. Dicho esto, le consulto a Alberto si tenemos pendiente honrar a los héroes. Así es, tenemos pendiente de honrar a los héroes, así que Juancito, la cortina, por favor. Soldado heroico de las Malvinas, quiero evocarte, quiero cantarte, quiero rendirte este mi homenaje por tu heroísmo, por tu valor. Estos son 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la Ley 24.950, caídos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Miguel Gómez, Oscar Diarte, César Freites, Raúl Gómez, Antonio Díaz, Carlos Frías, Rubén Gómez, Carlos Díaz, Mario Frola y Sergio Gómez. 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la Ley 24.950. Honor y gloria a todos ellos. Tu alma noble te incitaba a pelear más. Honor y gloria a todos ellos. Y lo que habíamos prometido al inicio del programa, en estos días se cumplen
43 años de todo lo que se hizo durante el conflicto, y hay un punto importante que es todo el despliegue que hizo la Fuerza Aérea Argentina, como también la aviación naval, pero la Fuerza Aérea Argentina operando los Hércules eran el camino del contacto entre las islas y las bases operacionales del teatro, y creo que vamos a profundizar. Alberto tiene al respecto una cronología que nos va a hacer recordar ese momento, los protagonistas, y después seguramente, si no hay mensajes al respecto, opinará Eric, Alberto y quien les habla de lo que nos va a refrescar la memoria, Alberto Nual. Adelante, Alberto. Sí, Alejandro, bueno, dice que esta es la historia de un oficial que marcó una huella indeleble en la especialidad de aviación de transporte. El comodoro Víctor Hugo Borchet fue un destacado oficial de la Fuerza Aérea Argentina. Nació en la localidad de La Rioja el 28 de agosto de 1948, condecorado por el Congreso de la Nación con la medalla Valor en Combate. Su nombre está asociado a la Primera Brigada Aérea, donde ejerció como jefe hasta su fallecimiento el 16 de febrero de 1999. Ingresó a la Escuela de Aviación Militar el 14 de febrero de 1966, donde a su vez siguió el curso de aviador militar. Su primer destino fue la 9ª Brigada Aérea en Comodoro Rivadavia, donde piloteó los aviones de transporte Twin Otter, cumpliendo tareas entre la base Marambio y las demás bases antárticas. Posteriormente fue trasladado a la Primera Brigada Aérea del Palomar, donde ocupó distintos cargos, llegando a ser oficial de operaciones del escuadrón C-130. Luego de realizar la Escuela Superior de Guerra Aérea, retornó a la Primera Brigada Aérea como jefe de operaciones, y en 1994, ya con el grado de comodoro, se lo designó como jefe del Escuadrón 1 de Transporte Aéreo. Entre los años 1996 y 1997 se desempeñó como agregado aeronáutico en la Embajada Argentina de la República de Italia, y a su retorno al país, el comodoro Borchet cumplió funciones como jefe de la Primera Brigada Aérea hasta su defunción. Su carrera intachable también estuvo marcada a fuego por su participación en el conflicto del Atlántico Sur, en especial por asumir la responsabilidad de comandar el último vuelo del sistema de armas C-130. C-130 escribiendo páginas de gloria. En junio de 1982, la sospecha de que los vuelos hacia Malvinas serían suspendidos en cualquier momento eran cada vez más fuertes. En este contexto, corrían insistentes rumores de que el fuego de la artillería británica ya era visible desde las posiciones que estaban en las afueras de Puerto Argentino. La tripulación de turno del C-130H TC-65 estaba compuesta por el entonces capitán Víctor Borchet, piloto, el capitán Hernán Daguerre, copiloto, el comodoro Roberto Mela, navegador, suboficiales auxiliares Héctor Sosa y Héctor Castellini, mecánicos, y el suboficial ayudante Manuel Carabajal y el suboficial auxiliar Carlos Paolini, auxiliares de carga. Ninguno sabía que al día siguiente todo terminaría. Aún así, todos se encontraban dispuestos a cumplir con su deber como el primer día del conflicto. Esa jornada del 13 de junio no sería olvidada jamás, por diferentes motivos. A las 14 horas fueron convocados para la reunión previa al vuelo. No pudieron evitar algunos comentarios escépticos,
pero pronto se dieron cuenta que todo iba más que en serio. Allí se enteraron que otra aeronave similar que estaba en alerta aquel día había quedado inoperable por fallas en uno de los motores, por lo que el TC-65 debía ocupar su posición. La tarea a cumplir aparentemente parecía sencilla, pues consistía en trasladar desde Comodoro Rivadavia hasta Puerto Argentino un cañón Submarine de 155 milímetros que, con sus implementos, superaba largamente las 10 toneladas. En el regreso se trasladarían heridos y civiles que debían ser evacuados, por eso la tripulación incluía un pequeño grupo de médicos para asistirlos. Sin embargo, lo sucedido modificaría todo lo previsto. Años después, Borchardt relató parte de la misión, con el fin de engañar a cualquier radar embarcado que pudiera estar en las cercanías de la costa chubutense. La aeronave adoptó el rumbo que teóricamente lo conduciría a la base aeronaval de Río Grande y ascendió a una altura superior a los 3.000 metros. Una vez que el C-130 niveló su vuelo, los miembros del pequeño grupo que iba a bordo comenzaron a calzar sus trajes antiexposición de neopren, los cuales evitarían el congelamiento en caso de tener que hacer un acuatizaje de emergencia en aguas australes. El vuelo se desarrollaba a muy baja altura, en medio de la oscuridad total, y con el piloto aferrado a los comandos, sin perder de vista el radar altímetro para no chocar contra las olas que humedecían el parabrisas con una siniestra niebla, comentó el transportero y agregó: solo se escuchaba el silbido penetrante de los motores que funcionaban acompasadamente y de tanto en tanto la voz del veterano navegador que ordenaba los cambios de rumbo. En el interior de la cabina, la tensión profundizaba los rasgos ya marcados en los rostros, y la tenue luz rojiza de los instrumentos contribuía a proporcionarles un halo fantasmagórico. Nadie hablaba, algunos musitaban una oración. Cerca de las 19:50, el C-130 Hércules se encontraba a unos 11 kilómetros al sudeste de la isla Soledad y continuó su vuelo noroeste con fría precisión. En medio de esa dramática tiniebla, la escena que se ofreció a los ojos azorados de los tripulantes bien podía calificarse de dantesca. Contra el sombrío telón de fondo, un concierto de explosiones de obuses, bengalas y otras armas creaban una imagen estremecedora. El segundo mecánico, sentado en un asiento improvisado detrás de la butaca del piloto, trataba de mirar hacia afuera con la ayuda de un anteojo de luz residual y de pronto soltó una exclamación con sorpresa alarma. ¡Misil! ¡Misil! ¿Lo vieron pasar?, detallaba Borchardt, aquel momento donde todos comprendieron que, a pesar de las coordinaciones previstas efectuadas entre comandos, las condiciones ambientales de la batalla hacían absolutamente incierta la situación y que podían ser abatidos por las baterías británicas como por las argentinas. Borchardt continuó el relato de este último viaje diciendo que cuando el reloj marcaba las 19:55, el TC-65 pudo hacer contacto radial con el Centro de Información y Control del Radar Malvinas, y eso aportó algo de tranquilidad, aunque sin resolver la falta de visión directa. Esa noche
Había una iluminación muy pobre en el pueblo, mientras que en la base era totalmente nula, porque el enemigo se hallaba muy próximo. A pesar de eso, los pilotos pudieron detectar la cabecera de la pista, que había sido señalada con algunos destelladores estroboscópicos. Aún faltaba posar en el suelo aquella masa de casi 50 toneladas, la cual volaba a muy baja altura y con una velocidad excesiva de casi 400 kilómetros por hora para hacer el procedimiento normal. Es importante destacar que la pista era corta y que presentaba un cráter causado por una bomba de 1000 kilos en la mitad izquierda de la calle, secuela del bombardeo del 1 de mayo. Para optimizar el aterrizaje se decidió hacer un giro de 360 grados, lo cual posibilitó la colocación del C-130 sobre la prolongación de la faja derecha de la pista, que estaba en buenas condiciones, y especialmente la atenuación de su velocidad. Fue entonces cuando se escuchó una voz angustiada en la frecuencia de la torre que preguntaba: ¿por qué aterrizaron? Los pilotos alcanzaron a mirarse e instantáneamente, mientras se interrogaron a sí mismos, ¿y por qué no habrían de haberlo hecho? Estaban convencidos de que estaban cumpliendo con su deber. Sin detener los motores para despegar rápidamente, los tripulantes del TC-65 creyeron realizar las operaciones de carga y descarga con relativa tranquilidad. Durante el tiempo en que aguardaban la autorización para iniciar el carreteo, los miembros de la tripulación se entretuvieron en comentar las conversaciones enhebradas con sus camaradas con que se encontraban en las islas, y el clima se enrareció, porque todos habían coincidido en deducir que el cese de las hostilidades no estaba muy lejos. En ese momento se concedió el permiso para rodar y se hizo rápidamente el chequeo previo al despegue, por cuanto había que llegar indefectiblemente a la cabecera 8 y proceder sin detenerse para no ofrecer un blanco de ocasión a la artillería británica. Toda la operación se hizo al amparo de la débil luz del rodaje, para evitar denunciarse a los observadores adversarios, y tan pronto como el C-130 estuvo en el aire, retrajeron el tren y apagaron todas las luces que podrían ser localizadas desde tierra. También redujeron al mínimo las luces del instrumental para mejorar la visión externa y aumentar la probabilidad de la detección de cualquier móvil que se desplazase por los alrededores, fuera naval o aéreo. Al mismo tiempo, el navegador comenzó a efectuar esporádicamente barridos con el radar táctico e idénticos propósitos, detalló Borchert. Durante cierto tiempo, el C-130 Hércules voló noroeste hacia el sur para impedir la localización electrónica enemiga, y cuando cambió hacia el oeste, así continuó vuelo de regreso a casa, sin que se manifestara a bordo un atisbo de interés en romper el sepulcral silencio que se había adueñado de todos. En la proximidad de la isla de los Estados, el TC-65 comenzó a ascender para hacer un vuelo más económico y adoptó el rumbo definitivo a Comodoro Rivadavia, declaró el oficial. Recién entonces retornaría la sensación de seguridad en la cabina, donde se apretujaban más de 70 pasajeros. La tensión fue quedando atrás en ese vuelo, regresando al continente los últimos periodistas argentinos, obligados a evacuar de Puerto Argentino por razones de seguridad personal, entre ellos Nicolás Casanseu. El aterrizaje en la base chubutense
se produjo a las 0:40 del 14 de junio, día en el que cesaron las operaciones militares, exactamente 9 horas 10 minutos después de la partida. Cuando la gran aeronave se detuvo en la plataforma de cemento, se fundieron en cálidos abrazos. El jefe del grupo aéreo estaba allí para recibir a su gente, y junto a él se agolpaban otros miembros de la unidad sin distinción de jerarquías. Todos deseaban expresar su sentimiento fraternal a los camaradas que regresaban con una nueva tarea cumplida bajo condiciones increíbles. Ciertamente, el tiempo atenuará las imágenes de los protagonistas. Retuvieron aquella noche del 13 de junio de 1982. Seguramente nadie olvidará la drástica experiencia que les tocó vivir el último vuelo desde Puerto Argentino hasta el continente. El destino quiso que este sistema de armas cumpliera su último operativo desde el aeródromo de Puerto Argentino en la noche del 13 de junio, prácticamente a horas del cese del fuego. Esta aeronave, que había protagonizado el primer aterrizaje argentino en las Malvinas, cerró un capítulo importante en la historia. El comodoro Hugo Borchardt y su tripulación contribuyeron significativamente a la historia de la aviación militar argentina durante el conflicto del Atlántico Sur. Su legado sigue siendo recordado en la sala histórica de la Primera Brigada Aérea, inaugurada el 30 de septiembre de 1997, con su homónimo, un homenaje merecido para un ícono de la aviación militar argentina. Así termina esta nota, Noticias en Vuelo, que recuerda el último vuelo de un Hércules, el TC-65, a Puerto Argentino desde Comodoro Rivadavia, para que se sepa que no todo pasó en Malvinas. Exactamente, y también sumamos desde toda nuestra historia a todos aquellos que operaron desde las bases y en la parte logística, en la parte sanidad, tanto en Comodoro Rivadavia como era puente de los Hércules C-130, así que vaya nuestro saludo y respeto a todos los que operaron desde ahí y aún no están reconocidos, ¿no? Y con este relato marca bien la situación de importancia que tenía el puente aéreo Comodoro Puerto Argentino. No sé si hay mensajes, Eric. Sí, Alejandro, tenemos mensajes. Buenas noches, camaradas, que tengan un excelente programa desde Catamarca. Patricio Barros, abastecedor de Intalaza. Un gran abrazo para vos, Patricio. Saludos de Claudio Valderrey del RZ8 de Magdalena, clase 62, conductor de tanque STAM. A los camaradas, todas nuestra historia, seguimos en la lucha. Alejandro. Exacto, bueno, ya que nos acordamos, y creo que a lo mejor en el programa después lo vamos a hablar me gustó la palabra que usaste en el programa para referirse al querido José Galarza, el profesor, para hablar si a lo mejor podemos hacer puntos de cada unidad, ¿no? Porque el RZ8 como unidad de caballería, como unidad de tanques, cumplió un rol muy importante en lo que era la reserva estratégica de todo el despliegue que había en el litoral. Así que es importante remarcar esos puntos, esas unidades y subunidades que fueron desplegadas y darle la nota de lo importante que cada una ejerció, ¿no? En su rol de combate. Alberto, no sé si hay algo en el tintero, querés opinar, y también le doy la posibilidad a Eric. No, por mi parte no. Yo creo que estamos haciendo un programa que en este cierre de mes, de este mes de junio, donde se conmemoran los 43 años de la capitulación de Puerto Argentino, sería bueno recordar lo que decía ese 14 de junio el comandante británico, ¿no? De lo ocurrido.
El capitán. El capitán Creo que era un mayor, ¿no era un mayor? Claro, era un mayor. Y él decía que todo bien, ya habían tenido el cese de fuego con Puerto Argentino, pero estaban esperando a ver qué pasaba con el continente, ¿no? Así que me parece que hoy también tenemos que recordar eso, que los británicos esperaban, acá tengo, justo lo encontré. Él decía que tenían que esperar qué, qué pasaba en el continente. Dijo que se iniciaban, aunque parece que hay una tregua y que las tropas argentinas en las islas estaban rindiendo. Esto no significaba que las tropas continentales del continente dejaran el combate. Por eso seguiría una patrulla aérea para terminar de definir la situación, porque estaban muy preocupados por la situación de las tropas en el continente. Así que bueno, mientras en Puerto Argentino ya se había definido que eso se entregaban las armas y que cesaba el fuego, en el continente las armas seguían cargadas, nosotros seguíamos en las posiciones y todo el mundo estaba esperando a ver qué se definía desde las altas esferas militares para poder entregar nuestras armas en las salas de armas correspondientes. Sí, un detalle y una perlita que en el relato que vos marcaste del Comodoro Bosert, que cuando hace mención del despegue de puerto de Comodoro Rivadavia, que va paralelo a la costa, hace mención de la probabilidad o lo tomo yo la palabra probabilidad, pero a lo mejor era la efectividad de que había unidades británicas, llámese algún submarino, llámese algún elemento que era británico cerca de las costas chubutenses, así lo nombra en la nota. Entonces, si ustedes fíjense que es una nota oficial porque está avalada por Fuerza Aérea y se habla de esto, ¿no? Así que creo yo que por todos lados hace agua el relato oficial y queda poco como para que se caiga el muro y que toda la verdad sea realmente tomada con importancia por todo el pueblo argentino y el Estado argentino, ¿no? Que es lo que todavía falta que se reconozca, que se le dé importancia a todo lo que pasó en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Sí, Ale, y justamente por eso él dice que levanta a los 3.000 metros y pone dirección hacia la base aérea de Tierra del Fuego, a la base aérea Hermes Quijada de Río Grande. Y de ahí, cuando inicia su derrotero hacia la base Hermes Quijada, luego vira y baja a nivel de las olas, para evitar cualquier tipo de encontronazo con esas posibles embarcaciones o con esas posibles fuentes de ataque británicos que estaban en las cercanías de Chubut. Exactamente. Así que un dato revelador también. De mi parte, agradecerles. 14 de junio, un día que va el sentimiento de todos los que fuimos combatientes en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Nuestros respetos a los caídos, y el 15, próximo domingo, en el Día del Padre, a todos los padres veteranos y a todos los padres en general, un fuerte abrazo de toda Concertación Todas. Lo dejo para el cierre, muchachos. Alberto. Sí, lo mismo, muy buena semana, buen fin de semana, buen Día del Padre, feliz Día del Padre para todos, y el próximo jueves nos estaremos reencontrando en esto que es toda nuestra historia.
Un abrazo para todos y Eric, a vos el cierre. Gracias, muchachos. Señores, recuerden, 14 de junio, relato versus toda nuestra historia. Hasta la semana que viene. Ustedes nos defendieron, ustedes son los valientes. Y entregaron su vida luchando hasta el final. Ustedes nos defendieron, ustedes son los valientes. El sentimiento argentino que no se debe apagar. Ustedes nos defendieron, ustedes son los valientes. Y entregaron su vida luchando hasta el final.